En el corazón bullicioso de la Ciudad de México, el metro era una red de túneles oscuros y estaciones fantasmales. Una noche, Gabriela, una joven estudiante, se encontraba sola en la estación Tacubaya, esperando el último tren para volver a casa. La estación estaba casi vacía, solo un par de personas dispersas en los andenes. Mientras esperaba, Gabriela escuchó un susurro siniestro que parecía surgir de las profundidades del túnel. Con el corazón latiendo con fuerza, intentó ignorarlo, pero el susurro se volvió más insistente, más cercano. De repente, las luces parpadeantes iluminaron la estación, y una figura oscura emergió de las sombras del túnel. Era un hombre alto, con ropas andrajosas y ojos vacíos que parecían mirar directamente a Gabriela. Con un escalofriante susurro, el hombre se acercó lentamente. Gabriela, paralizada por el miedo, retrocedió hacia el borde del andén, pero el hombre continuó avanzando. Justo cuando parecía que la oscuridad lo engulliría, el sonido del tren se acercaba rápidamente. El tren llegó con un estruendo, y Gabriela se lanzó hacia adentro, sintiendo el alivio de escapar de la figura tenebrosa. Mientras el tren se alejaba de la estación, Gabriela miró por la ventana y vio al hombre en el andén, aún mirándola con sus ojos vacíos. Desde esa noche, Gabriela nunca volvió a quedarse sola en una estación del metro de la Ciudad de México, temiendo encontrarse nuevamente con el hombre de la oscuridad que acechaba en las profundidades de los túneles. Se decía que en una línea abandonada, oculta a los ojos del público, vagaba un tren maldito. Aquellos valientes que se aventuraban a abordarlo nunca regresaban. Se decía que el tren fantasma aparecía solo en las noches más oscuras, cuando la estación abandonada estaba sumida en la penumbra más profunda. Una noche, un joven temerario decidió desafiar a la leyenda y explorar la estación olvidada. Armado con una linterna y nervios de acero, descendió a las profundidades del metro. A medida que se adentraba en los túneles oscuros, el aire se volvía más espeso, como si estuviera cargado de una presencia maligna. Finalmente, llegó a la estación abandonada y esperó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. De repente, escuchó un sonido escalofriante, el eco distante de un tren acercándose. La luz parpadeante de los faros se asomó por el túnel, revelando la forma oscura y fantasmal del tren maldito. Con el terror apoderándose de él, el joven intentó huir, pero descubrió horrorizado que las puertas del vagón se abrían automáticamente, atrayéndolo hacia su interior con una fuerza sobrenatural. Una vez dentro, se encontró rodeado de sombras retorcidas y rostros pálidos que lo observaban con ojos vacíos. El tren se puso en marcha, surcando los túneles del metro a una velocidad vertiginosa. El joven gritaba de terror mientras el vagón parecía sumergirse en un abismo de oscuridad infinita. Nunca se supo qué le sucedió al valiente explorador, pero desde entonces, aquellos que se aventuraban cerca de la estación abandonada juraban escuchar sus gritos de agonía resonando en las profundidades del metro. En la concurrida estación de metro Indios Verdes de la Ciudad de México, una madre y su hijo pequeño esperaban el tren para regresar a casa después de un día agotador. Mientras esperaban en el andén abarrotado, el niño, llamado Mateo, se soltó de la mano de su madre por un momento para perseguir una mariposa que revoloteaba cerca. Cuando la madre volvió la mirada hacia su hijo, se dio cuenta con horror de que había desaparecido en la multitud. Comenzó a buscar frenéticamente entre la gente, llamando desesperadamente su nombre, pero Mateo parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Con el corazón en un puño, la madre decidió abordar el próximo tren que llegara, con la esperanza de encontrar a su hijo en alguna otra estación. Mientras el tren se deslizaba por los túneles oscuros, la madre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La ansiedad se apoderaba de ella, imaginando los peores escenarios posibles. De repente, el tren se detuvo en un túnel entre estaciones, sumiendo el vagón en una oscuridad absoluta. La madre, luchando contra el pánico, buscó frenéticamente una salida mientras escuchaba el eco de sus propios latidos en la penumbra. Entonces, una voz infantil resonó en la oscuridad, llamando suavemente su nombre. La madre se giró hacia la voz y vio a Mateo parado al final del vagón, con una sonrisa inexpresiva en su rostro. Pero algo no estaba bien, ¿no?
Sus ojos brillaban con una luz inhumana y su piel parecía pálida y translúcida. Llena de temor, la madre se acercó a su hijo, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, el tren se puso en marcha de nuevo, arrastrándolos hacia lo desconocido. Gritó de terror mientras el vagón se sumergía en la oscuridad, preguntándose si alguna vez volverían a ver la luz del día. Si tienes una historia que contar, no dudes en compartirla.